Bueno, bienvenidos. Estamos en Línea Amiga, la línea de psicoconsejería. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez, teólogo también de la Universidad Bautista de Cali, y voy a presentarles a la coordinadora, directora, la persona que el RUA le ha puesto ese querer como el hacer, que es la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, con maestría también en psicología clínica. Y bueno, ella es la persona encargada de este espacio. Y recuerden que durante todo este mes hemos venido hablando del tema de la salud mental, algo tan prioritario, tan importante para nuestro organismo y que a veces dejamos de un lado, pero necesitamos tener una adecuada manera de vivir, bueno, de tantas cosas, hasta la alimentación influye para que podamos tener una buena salud mental. Adrianita, bienvenida a tu casa, a tu espacio, a Línea Amiga por la Estación del Cielo. Hola a todos cibernautas, pero muy buenas tardes. Qué rico nuevamente encontrarnos aquí, en este espacio de Línea Amiga, todos los miércoles, 6 de la tarde, a través de la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo. Recuerden que ya estamos unificados con el horario de Miami, 6 de la tarde, ¿vale? Bueno, y como siempre, cibernautas, muy feliz, muy contenta porque la casa llena, no solamente por el equipo de trabajo, sino que hoy tenemos un invitado, ya lo conocen, ya hace parte de la casa. Él ya de una también entra con el programa porque ya ha estado con nosotros en varias emisiones. Así que, chicos, muy buenas tardes y bienvenidos a Línea Amiga. Muy buenas tardes. Agradecido con el Padre como siempre porque nos regala este espacio de interacción, de aprendizaje, de compartir también nuestras experiencias y de retroalimentar sobre el tema que en este tiempo nos atañe, ¿no? Que es el tema de la salud mental, ya más relacionado obviamente con el tema de la relación de pareja, ¿no? Cómo se conecta la relación de pareja con la salud mental. Y agradecido de que Luis también pueda participar de este conversatorio en torno al tema y también le pido al Padre para que nos siga dando su discernimiento y nos ayude a manejar el tema adecuadamente para que las personas que nos escuchen encuentren también valor en lo que estemos aquí hablando. Amén, así es. Sí, totalmente. Shalom familia, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy tenemos un tema supremamente interesante, seguimos en esta misma línea, pero hoy tenemos un invitado especial. Como dice Adriana, ya también es de la casa. Total. Pero aquí estamos hoy, gracias al bendito, para hablar de su palabra. Bueno, muchas gracias. El invitado soy yo. El de la casa soy yo. Y bueno, no, siempre será un placer cada invitación. Adriana, muchas gracias por la invitación. Siempre será un placer estos espacios, siempre será un placer estar en la Estación del Cielo, siempre será un placer estar en este programa que es de mucha bendición y bueno, qué privilegio y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, a ti por estar aquí, por aceptar esa invitación. Bueno, cibernautas, nosotros venimos hablando acerca de la salud mental y en particular esta es la segunda emisión que estamos hablando acerca de la relación de pareja, como algunas situaciones en particular vienen como a verse reflejada en la dinámica de la pareja. Vamos a hacer un poco de recordar y si es. Hemos hablado que la salud mental tiene que ver con un equilibrio entre la mente, el espíritu, el alma y el cuerpo. Si hay en algún momento alguna carencia en alguna de estas esferas, pues por supuesto va a haber un desequilibrio y eso nos va a llevar a que nuestra salud mental no vaya, digamos, funcionando de una manera asertiva o dentro de una normalidad, entre comillas. No es específicamente que hablar de salud mental implica un diagnóstico como tal o una enfermedad específica, no. Igual todos los seres humanos, absolutamente todos, vamos a cargar, mientras estemos aquí en esta tierra de los vivientes, vamos a cargar con una situación física y con una situación mental, eso sí, emocional, eso sí ténganlo fijo allí. Aquí ninguno puede decir, no, yo no, eso es falso, todos acarreamos con algo. Pero cómo lo manejemos, cómo lo gestionemos, es el tema y lo hhemos venido hablando ya bastante. Cómo es la forma en que yo acepto y reconozco que tengo una situación o tengo una condición y cómo eso me lleva no solamente a tener una relación adecuada conmigo mismo, sino también con mi entorno y en particular con nuestra pareja, que es el tema que nosotros estamos tocando el día de hoy. Hablábamos un poco también la semana pasada acerca de las diferencias entre los hombres y las mujeres y lo decíamos con un poco de jocosidad pero con mucha realidad y es en la medida en que nosotras mujeres logramos entender esa diferencia, que los hombres no son una prolongación de nosotras,
ni tienen que hacer exactamente lo que queremos o deseamos, la cosa es diferente. Esa relación, esa dinámica se torna diferente. El no suponer, el no pensar o creer que porque es mi pareja, entonces tiene que hacerlo, tiene que saberlo, no. Hay algo que se llama preguntar. Hay algo que nos diferencia a nosotros de los animales, es que nos comunicamos, nos hablamos. Entonces, en la medida en que aprendemos a comunicarnos, vamos a saber y pensamos, vamos a saber exactamente el otro, qué sucede con el otro, y en ese orden de ideas vamos a poder tener una relación un poco más cordial y asertiva. Entonces, estamos como hablando de eso. Hoy queremos como seguir tocando el tema, pero hoy sí queremos adentrarnos en aquello, y es si hay de pronto un diagnóstico o una situación específica, porque lo hay. Cuando hablamos de un diagnóstico es exactamente que alguna de las parejas ya tenga, alguna de las personas tenga ya, digamos, un dictamen por parte de un médico sea familiar, sea algún especialista. Voy a mencionar la palabra que a veces para muchos es el coco, el psiquiatra, pero que ya se ha dado un dictamen y cómo de pronto se puede dar esa relación en la pareja, ¿vale? Entonces, pues nada, chicos, ahora sí, entremos en materia con el tema del día de hoy. Bueno, entonces, entendiendo que el resumen que nos acabas de hacer, hay algo que me parece clave como recordar, ¿no? Y es que dentro de la salud mental hemos hablado mucho del tema del corazón y lo que significa corazón, ¿no? Corazón Sí. es voluntad. Voluntad. En el contexto de las escrituras, eso es corazón, la voluntad que tienen las personas para tomar decisiones, para tomar acciones. Y en el contexto de la relación de pareja, pues venimos hablando de que esa voluntad puede tener ciertos matices o puede desencadenar en ciertos comportamientos que lo detona o se activan en la relación de pareja. Creo que con Adriana antes del programa también hablábamos de no necesariamente la causa de la, llamémoslo así, enfermedad mental que puede tener una persona está originado en la relación de pareja. Total. Pero sí se convierte la relación de pareja en un detonante de Sí. eso que ha traído esa persona en su cabeza y que no ha superado. Que, Sí. que se traduce en lo que conocemos o hemos estado hablando como una enfermedad mental. Entonces, partiendo de ese concepto y de esa relación que tiene la relación de pareja, pues aquí yo tenía 3 preguntas, pero voy a ir haciendo una por una para que las vayamos abordando. La primera pregunta era si existen personas o relaciones tóxicas, pensando en que esto lo vemos a veces como que de afuera hacia adentro es el problema, o sea, el problema está afuera, entonces hay personas y relaciones tóxicas. Entonces, esa es una inquietud que yo tengo. Entonces, no sé, desde el punto de vista, desde la parte psicológica, desde la parte de cómo Luis también ha venido manejando el programa, de personas que enfrentan situaciones y problemas relacionados con la salud mental, ¿cómo abordarían la respuesta a esta pregunta? Uh-huh. Yo sí quiero, antes de que ya tú entres como en materia, Luisfer, dejar algo claro y, digamos, si hablamos desde un tecnicismo y desde psicología, la palabra tóxica no está bien. No existe. Sí, no existe. Aquí hablamos de personas que tengan algún tipo de situación de regulación emocional, Depresión. perdón, algún tipo de situación ya a nivel de su estado mental y emocional, que tienen dificultades para afrontar situaciones, lo que hablamos de autocontrol, habilidades sociales, resolución de conflictos, o no hay comunicación, pero como tal la palabra toxicidad, tóxico no, eso dejémoslo como para otras esferas, otros profesionales. Pero en las culturas existe. Sí, digamos en lo coloquial o la representación social que hay es que es una persona tóxica o tienes una relación tóxica, pero es ¿por qué? Porque alguno de los dos entran en un círculo De intensidad. que sí, que hay inseguridades, hay miedos, hay temores que no han sido abordados, y lo que hace esa persona es que puede generar un apego, puede ser evitativo o ansioso, una dependencia emocional hacia el otro, que no hace que le permita ser el mismo, ni que le permite pues poder desarrollar una relación sana. Desde ahí podríamos hablar de una toxicidad, pero dejo claro que dentro de psicología es algo que no. O sea, el No término lo utilizamos. tóxico no es un término apropiado técnicamente No. hablando, ni es la forma como debería manifestarse. Pero se le llama así, o se le ha dado ese término, a aquella persona que influye de manera negativa en el comportamiento de otras y de manera
persistente, por decirlo así. Cuando uno en el trabajo dice, no, es que esa persona es alguien muy tóxico. Sí. O tengo una relación. Entonces, la relación en sí termina siendo un factor negativo al cual le achacamos la culpa, por decirlo de alguna manera. En ese contexto está dirigida la pregunta, Sí. ya entendiendo que la palabra toxicidad no aplica para las personas ni para las relaciones. Bueno, la idea es Sí. que Luis la entienda, ¿no? No, sí, sí. Sino que Total. estoy muy pensativo porque es una pregunta tan amplia, como que tiene tantas variables que uno dice, Tantas bueno, matices. ¿y por dónde lo cojo? Ajá. Pero voy a intentar pegarme de algo que dices. Uno considera que el problema está afuera. Ujú. Entonces, esa persona es tóxica. Esa persona es la que me está dañando la vida. Esa persona es la que no me deja caminar bien. Y esa persona es la que le está colocando una tensión a mi vida. No, y altera su estado de Sí, salud mental. Entonces, el problema viene de afuera. Ajá. ¿Qué pensamos nosotros? Mire, cuando su corazón está sano, es imposible que usted escoja como pareja a una persona enferma. Si los dos están enfermos, lo que hacen es un clic hermoso. Ujú. Hacen un clic espectacular. Entonces, no le eche la culpa a la otra persona. Usted, ¿qué había en el corazón de Pepito? El ejemplo de hace 8 días. ¿Qué había en el corazón de Pepito que escogió a una persona con ciertas características llamada Pepita? Porque si Pepito hubiera estado completamente sano, sabe colocar sus límites, sabe cuáles son sus objetivos, sabe cuál es lo que él quiere en la vida, qué está dispuesto a ceder, qué no está dispuesto a ceder, créame que nunca se va a encontrar con una persona de esas. O sea, una persona segura y sabe qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Sana. Sí. Una persona sana. Correcto. Una persona sana es persona que sabe poner límites. Ok. Que a la primera vez que le haga una pataleta, le dice, hey, parémosla. Hasta aquí. En la primera vez que le haga una escena de celos, le dice, hey, eso no está bien. Ujú. Y empieza a colocar límites hasta que la relación se estalla, pero no llega al matrimonio. Cuando llega al matrimonio es porque claramente hicieron clic. Caso puntual, en mi caso. Tuve una herida de rechazo muy fuerte en mi niñez. Yo que necesitaba al lado mío. Yo necesitaba una persona que constantemente Aprobar. me diera aprobación y me necesitara. Y me necesitara. Porque cuando ella me pedía un favor, yo me sentía súper importante. ¿A quién escogí yo? A una persona que anhelaba ser cuidada. Clic. Hicimos un clip hermoso. Pero todo estaba basado en esas necesidades. Entonces, el problema no está afuera. Partamos de allí como para darle un primer acercamiento a esa pregunta como tan amplia. Ajá. El primer acercamiento es, el problema no está afuera. El tóxico no está afuera. Ujú. Los dos tienen un grado, no de toxicidad, sino Influencia. los dos están cargados, como lo decían hace 8 días, con cosas no resueltas. Ujú. Maletas de viaje. Maletas de acumulando viajes, que como lo decías bien ahora, lo único que hace el matrimonio es cosas. Detonar. Claro, detonar detonar. la situación. Yo tenía otra pregunta, pero ya no sé si me la resuelva Adriana o Luis. Cuando una persona tiene un problema de estado mental, o sea, cuando tenga depresiones, ansiedades, trastornos en el estado del ánimo o condiciones crónicas, posiblemente en una relación de pareja se pueda destruir por esta situación o pueda unirse aún más. Depende del sacerdote que haya en la casa. Nosotros como hombres hemos sido llamados a ser sacerdotes. ¿Hay sacerdotes hoy en los hogares? No. Entonces, un caso particular. El caso particular, la esposa le dice a su esposo, digamos, en un tiempo de intimidad le dice, oye, quiero abrirte mi corazón. Y mi corazón es que yo vengo cargando con un tema de hace muchos años
y el tema es que yo fui abusada. Y debido a ese abuso yo he sido una persona muy temerosa. Eso lo escucha el esposo. El esposo, ¿qué hace con esa información? Y es un caso real, o sea, es un caso real. ¿Qué hizo o qué hace el esposo con esa información? Pues acoplarse a la situación. Sí, cómo no. Las personas, las relaciones enfermas no hacen nada. A manipular a veces. O lo utilizan en contra, pero que tomen la posición de sacerdote y decir, ok, vamos a hacer algo, vamos a restaurar, vamos a quitar esos miedos, ven, yo te voy a acompañar en ese proceso, eso no estuvo bien, yo me la voy a jugar, pero buscar ayuda es dejarle pues yo sé que sí es chévere buscar ayuda, pero Dios como hombres nos dio la capacidad de ser jefes de nuestro hogar, jefes del corazón de nuestros hijos y jefe del corazón de nuestra esposa. Si no existieran los psicólogos, es el sacerdote de la casa quien debe tomar parte activa de sanar. Entonces, ¿qué hacemos con esa información nosotros los hombres? Nada. Hacemos de cuenta que no ha pasado absolutamente nada. Entonces, esos rollos... ¿Debería ser el comportamiento o cuál debería ser ese comportamiento de ese sacerdote o de esa cabeza del hogar? Restaurar. Es restaurar ese problema. Yo estoy colocando el caso puntual de un abuso. Ya. Pero pensemos en cualquier problema. Un problema de inseguridad, de identidad, por ser flaca, por ser gorda, por ser esto, por ser lo otro. Es la autoridad ha sido puesta en la cabeza del hogar, el hombre. Y como tal está esa responsabilidad y tiene la capacidad de sanar el corazón de su esposa. Entonces, frente a la pregunta, ¿puede unirlos más? Sí, existe esa restauración de parte compartida. Sí, bien, o sea, si se juega el papel de sacerdote, créeme, los va a unir de una manera impresionante. Es importante ahí para nuestros oyentes lograr comprender lo que se representa realmente ese lugar de sacerdote en términos de qué, del qué hacer. Es decir, hay en estos casos tan puntuales, es exactamente qué debería hacer ese varón. No, porque lo primero que tiene que hacer es cuál es el rol del sacerdote. Listo. Entonces, ¿sí? ¿Cuáles son esas características que debe tener y cuál debe ser ese comportamiento ante esas situaciones? Lo veíamos la primera vez que me invitaron. La veíamos, el rol del sacerdote es, pensemos sacerdote, líder religioso, pastor o como lo quiera llamar. ¿Qué hace un sacerdote por sus ovejas? Un sacerdote escucha, un sacerdote saca tiempo de su agenda, un sacerdote ora por sus ovejas, un sacerdote sana las heridas de sus ovejas, un sacerdote pelea por sus ovejas, un sacerdote se pone la 10 por sus ovejas. El tema es que como sacerdotes no nos ponemos la 10 por nuestra casa. Ese es el papel que debe jugar el sacerdote. No, es que es como, pero les digo, es que es una pregunta muy, muy amplia porque ahí jugamos el tema de la masculinidad. La masculinidad hoy, conforme lo que Dios ha dispuesto para nosotros, está completamente distorsionada. Pero completamente distorsionado. Hoy vemos unas mujeres más hombres, más aguerridas, más echadas para adelante. Y el hombre, bien, gracias. Mire que, bueno, ahorita cuando estamos hablando de Pero esa importancia del sacerdote en la casa, me acuerdo de la historia de Abraham y de Sara, donde el Eterno le da una promesa a Abraham y Abraham, pues como sacerdote, debió hacer que esa promesa todo el tiempo estuviera como en la mente de ambos para que estuvieran fortalecidos y perseverar. ¿Qué pasó en un momento X? Sara tuvo una idea y en su afán de querer resolver una condición propuso algo. Abraham no estaba preparado como sacerdote para la respuesta adecuada y ahí se desencadenaron una serie de sucesos y situaciones que generaron conflicto. De pronto aquí no podríamos hablar en el término riguroso de enfermedad mental, pero son distorsiones que se presentan a veces sobre las situaciones en los roles, en este caso en el rol de Abraham
y eso trae consecuencias, y eso es lo que entendería yo que Mira, pasa mucho. Otro ejemplo, Salomón y la tsunamita. La tsunamita llegó destrozada, o sea, la tsunamita era, ella misma se autopercibía como yo soy una morena que ha sido quemada, donde sus hermanos le mandaban a cuidar de las ovejas y por eso el sol me ha quemado. Salomón, en medio de su sabiduría, a través de palabras, a través de ese convencimiento, no, ¿quién dijo que tú eras una morena? Tus pechos son como esto y tus collares son como estos y tu pelo es como esto. La llevó de ser una morena que no creía en ella a toda una princesa. Y esa es la labor que debe tener la persona sabia, el hombre sabio, que no importaba cómo se veía la tsunamita al principio y al punto que la llevó. Eso es restauración. Cuando se toma la posición de sabio y de sacerdote, se puede llegar a ese punto de llevar a una persona supremamente con daño, con problemas, y llevarla a un nivel de reina. Aquí hay algo interesante que dices, es, bueno, primero, y lo hemos mencionado cuando estuvimos hablando del tema del suicidio, lo hablamos bastante. Uno, darle lugar a esa persona. Cuando nosotros escuchamos al otro, le damos un lugar, le decimos, tú existes. Entonces, aquí es importante porque vamos a seguir tocando el tema del abuso. Llega esta mujer y le dice al varón, mire, yo fui abusada, ok, escucharla. El hecho de escucharla y saber que él no la va a juzgar, no va a entrar en condenación, puede ser que tenga miedo, muy seguramente va a sentir un poco, ¿y ahora yo qué hago? Probablemente, porque no tenemos que saber todos. Pero le da un lugar en el sentido de escucharla, le da un lugar y decir, ok, juntos vamos a poder con esto. Es saber que en algunos momentos cuando él le llegue a ella y que digamos va a querer querer tener sexo, ella pueda decir con tranquilidad no, que él acepte ese no, que él lo que haga sea abrazarla, sea consentirla, sea consolarla, sea decirle, ok, aquí estoy contigo, cuando tú estés preparada, perfecto. Ya hay de casos a casos en donde, y yo defiendo mi profesión, hay de casos a casos donde, pues claro, se va a requerir en algún momento de pronto la atención de un profesional, por incluso decir, ok, vamos juntos, si quieres haces tu terapia individual o lo hacemos de pareja, bueno, como lo consideres, pero igual busquemos ayuda, porque un tema de un abuso, por ejemplo, es bastante complejo, eso puede llegar a caer en depresión, un trastorno mixto, si hay depresión en la persona, depende pues de los casos. Entonces sí es importantísimo eso, el saber que hay una escucha, hay una atención, eres importante, o sea, no vales a partir de eso que te sucedió, no vamos a etiquetar, porque lamentablemente los seres humanos solemos hacer eso, no vamos a etiquetar, sino que vamos a darle precisamente ese lugar tan importante que tiene la persona. Desde la escucha, desde la presencia, el decir, dime en qué te puedo ayudar, eso sirve mucho, sí. Eso sirve muchísimo para ayudar en ese tema y sobre todo aceptar. Hay algo que es fundamental en todo esto y es aceptar lo que sucede. Tú mencionabas varios diagnósticos, depresión, ansiedad, cuando hablabas del tema de afectivo es un trastorno de bipolaridad, que ya lo hemos hablado, que es la oscilación entre la euforia y la depresión. Hablamos de un TPT, que es un trastorno de estrés postraumático, hablamos de, tantos síntomas, incluso una psicosis, una esquizofrenia, que es de los más complejos que hay. Pero cuando entramos a entender lo que representa, entonces la pareja, que es importante que haga también, vení, eduquémonos, venga, yo necesito saber esto qué es realmente, porque a veces hablamos a partir de la ignorancia. Correcto. A veces, ¿qué pasa con la depresión? Dependiendo de la depresión, hay depresión severa, hay depresión moderada, hay depresión leve, hay depresiones reactivas. Entonces, dependiendo de eso, la persona entra y es, ok, venga, yo necesito saber como en qué nivel estás, como cuando la persona tiene diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, entonces yo necesito saber en qué nivel estás, yo qué puedo hacer para ayudarte, porque hay actitudes, hay palabras, hay reacciones del otro que activan a la persona, o a veces es que no te querés parar y esa pereza tuya y te la pasas llorando, pues nada, eso lo único que hace es dañar más a esa persona que tenga este tipo de diagnóstico. Es que ahí es donde vamos a ese entendimiento. Nos falta ser empáticos, porque es ¿no? que si hablamos de sacerdote, que en hebreo la palabra es kohanim, el kohanim es el sacerdote, ¿cierto? Que obviamente sabemos que viene después de un linaje, sino que después por allá dice que todos tenemos una misión, desde el primogénito era el sacerdote en su hogar, o eran los escogidos en aquel entonces que iban a ser los sacerdotes.
Pero cuando hay una pareja, cuando está constituida una pareja, es mirar cuál es el propósito de esa pareja, ¿cierto? Y cuál es el grado de responsabilidad que tienen el uno y el otro ante esa situación como pareja. Y cómo van a asumir una responsabilidad de esas o un tipo de problemas, porque puede ser que la persona se enfermó estando ya casado o tenga un problema de esos mentales. Sí. Entonces, ¿el apoyo quién es? El que está al lado. Entonces, ¿cómo vamos a atacarlo? ¿Vamos a pedir una ayuda profesional? ¿Lo vamos a llevar juntos? ¿O sencillamente necesitamos separarnos? Porque puede ser también que digan, no podemos seguir juntos, separémonos. ¿O cuál es la importancia de ese matrimonio entre la pareja, el acompañamiento, ¿cierto? Y darle la seguridad a esa persona para que salgan adelante. Yo se me adelantó una pregunta y la voy a lanzar de una vez, pues para que empatemos con lo que dice yo. Es que si no existen personas indeseadas para que lo afecten a uno mentalmente, para no decir la palabra que ya dijimos que ya no íbamos a decir, si no existe eso, si no existen las relaciones externas que son las que hacen que yo me enferme mentalmente, pero igual hay una realidad. Llegamos a un matrimonio, hacemos clic y tenemos una serie de conflictos internos en la pareja que hacen que cada uno esté viviendo con una enfermedad cada uno. Entonces la gran pregunta que surge, que John la rozó ahí, es: ¿habrá un momento donde esa pareja tenga que distanciarse, sanar para volver a estar juntos? O sea, ¿y cuál es ese señal? Porque así como hacen clic para unirse, ¿cuál es la señal que dice mejor guardemos un momento distancia, pero pero teniendo claro de que la institución del matrimonio es algo que el padre dejó y dijo, ustedes se casan para toda la vida, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esos requerimientos? No se llamaría requerimientos, pero sí esas señales para decir aquí hay que hacer distanciamiento. Pero antes de que contestes esa, quiero plantear frente a la primera pregunta. La primera pregunta es, listo, hicieron clic y el sacerdote. Pero ¿qué pasa cuando no hay ese sacerdote? Entonces, dos personas que no saben cómo coger esa papa caliente. Caso particular, en mi caso. Nunca aprendí a expresar mis emociones. Somos 4 hermanos, todos hombres. Entre 4 hermanos hombres de similar edad, no, nadie se podía poner a llorar, porque lo primero que iban a decir, no, vea pues, ahora ya sabemos quién es el de los 4. Ajá, el más débil. El llorón. El llorón de los 4. Entonces, desde ese momento se cercena, se corta la posibilidad de expresar los sentimientos. Cuando yo me caso, de un momento a otro, lo que hablaban hace 8 días, a mi esposa le daba por llorar. Porque sí, porque no, sus razones o sin razones, pero ella empezaba a llorar. Yo no era sacerdote, claramente era un niño súper inmaduro, entonces yo la miraba así como, ¿Por qué? ¡ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te salen por los ojos? ¿Qué es eso? Yo no entendía ese lenguaje de ella. ¿Y cuál era mi salida más sacerdotal? No, otra vez te vas a poner a llorar. Me ponía los zapatos y arrancaba a caminar porque no quería eso. Entonces, como las dos formas. Como para cerrar la primera pregunta. 1, ser sacerdote. 2, simplemente evadir y dejar que las cosas sigan. Y el problema va a seguir aumentándose hasta el momento en el que llegan las señales de decir, venga, hagamos un pare, tomemos distancia y miremos a ver qué va a pasar con esto. Entonces, un poco la pregunta que hacía. ¿Cuáles pueden ser esas señales? Bueno, aquí hay algo interesante y es, lo mencionábamos ahorita, hay de situaciones a situaciones. Si vemos que la integridad de una de las dos parejas está en juego, venga, sí, necesitamos apartarnos en un momento, necesitamos aislarnos. ¿Qué significa eso? Yo les mencionaba ahorita, de verdad que hay patologías que son bastante complejas. O indiferente al nivel de complejidad es cómo lo hemos manejado incluso. Hasta qué punto hemos llegado, porque yo les puedo decir, así sea una psicosis, cualquiera de las clasificaciones de esquizofrenia que hay, mientras la persona esté bajo un medicamento, créanme que va a estar regulado y va a ser una persona muy funcional, ¿vale? Pero igual van a haber dificultades, ¿no? Sí, claro, van a haber dificultades, pero va a ser una persona funcional.
porque va a estar reguladito, porque recuerden que nosotros somos química también, somos física, entonces algo está pasando aquí en nuestro disco duro y por eso nos envían medicamento, porque se necesita regular a ese nivel cuando sucede un tema de trastorno mental. Pero hay situaciones en las cuales ya atentan, por ejemplo, las depresiones severas, algunas recurrentes, el maníaco depresivo, trastorno afectivo y bipolaridad. Son personas que cuando están, digamos, en el pico más alto, atentan contra su vida con la vida del otro. Ahí que, en caso de que esté con su pareja, sí es complejo, porque la persona puede llegar a un nivel, por ejemplo, nivel de tanta irritabilidad, de tanta molestia, de agredir, exacto, de agredir, cometer hasta un delito. Total. Entonces ahí, ¿qué es lo más sano en ese momento? Venga, realmente que haya una separación para que pueda dar ese proceso de sanidad, ¿vale? Entonces la señal es revisar y como persona es mirarme, bueno, hasta qué punto realmente, uno, yo tengo claro lo que tiene mi pareja, o sea, qué diagnóstico tiene mi pareja, lo que ya lo hemos mencionado, hasta qué punto yo sí he acompañado a mi pareja en ese proceso. Tengo claro que uno no va a ser fácil, o sea, si estando normalitos no es fácil, teniendo una situación así va a ser mucho más complejo, pero hasta qué punto realmente yo no voy a entrar en una confrontación constante, ni en una negación, sino por el contrario, ya tras una aceptación, yo voy a ser parte de ese proceso, entendiendo que van a haber momentos de dificultad, que van a haber momentos en que mi pareja probablemente no me quiera ver, tengo que aceptar ese espacio, entender que quiere estar solo, que quiere, no sé, lo que hablamos ahorita, que hay la necesidad de llorar, que necesita conversar con otras personas y no necesariamente conmigo. Eso es un proceso, por eso les digo, es algo que va en cada pareja, en cada situación en particular y en cada diagnóstico que se le dé. Pero eso sí hay que tenerlo presente, si la integridad de alguna de las personas está en riesgo, sí hay que generar un distanciamiento, una separación. Escuchándote, pues también existe integridad física como la integridad mental o la integridad espiritual, llamémoslo así, ¿no? Porque pues puede ser que físicamente no haya un riesgo, pero incluso me atrevo a pensar en esto, ¿qué tan sano está la otra persona? O sea, está el que detona, el que está agrediendo constantemente y está la persona que está recibiendo y la que tolera o empáticamente se pone los zapatos del otro y está dispuesta a llevar un proceso con esa persona, pero esa persona también trae su maleta, esa persona también trae cosas que quizás tampoco ha sanado completamente y que eso puede estar afectando la salud incluso de la otra persona, porque está permitiendo que la otra persona se comporte como se comporta, agrediéndola espiritual o emocionalmente. Entonces veo que ahí hay un tema de que integridad no solamente es físicamente, hay integridad emocional que debe también ser consciente ambos en qué momento se encuentran y si la otra persona está preparada para asumir incluso eso que acabas de decir, el estar dispuesta a saber que puede recibir una agresión emocional y si está preparada para recibirla y eso no la va a afectar a ella en su propia integridad y salud. Acabas de mencionar algo muy interesante y es también para el cuidador del cuidador, y es como esa persona que está ahí como su red de apoyo, como ese que está al pendiente de lo que sucede con ese otro que tiene un diagnóstico, obviamente necesita también ayuda, necesita un acompañamiento, necesita sus tiempos de desconexión, sus tiempos de vaya y haga deporte o el hobby que usted quiera, vaya a reunirse con sus amigos, descargue, tenga toda esa catarsis que la llamamos nosotros, donde solte, llores, obviamente necesita hacerlo, porque es que vivir con una persona que tiene un diagnóstico mental no es fácil, es muy agotador, física, emocionalmente, mentalmente es agotador. Entonces eso que implica que haya una dinámica constante y permanente de cuidarme, del autocuidado, aquí vamos al autocuidado, de no solamente una buena alimentación, hábitos para el sueño, habilidades sociales, también lo que decíamos, bueno, hay personas que les funciona solo el deporte, bueno, amén por eso, porque igual el ejercicio físico libera dopamina, libera serotonina, que te ayuda muchísimo. Pero también está la parte, ok, vamos y hablemos con un terapeuta, porque es que yo necesito ser escuchado, yo necesito también mi espacio, como lo tiene esa persona, yo también lo necesito. Obviamente la parte espiritual, hay quienes sabemos que entramos en oración, con la alabanza, estando con el Eterno allí, que es quien obviamente nos sana completamente. Entonces eso es importante tenerlo presente, que tanto para aquel que tiene el diagnóstico, esté allí su red de apoyo, lo acompañe, lo escuche, tenga claridad, por favor, volvemos a repetir, haya claridad frente al diagnóstico,
¿vale? No porque el diagnóstico me lo dijo ChatGPT, no, por favor, porque en efecto un profesional de la salud mental nos ha dado, incluso asistir a terapia regularmente, si toca tomar medicamento, el tema de los medicamentos es complejo porque hay una pseudosanidad. Entonces las personas que consumen medicamentos llega un momento en que hay un equilibrio, ya, estoy completamente sano, ya no necesito más, y en serio no se lo quieren tomar. Entonces, ¿cuál es el tema? Aquí como red de apoyo, entonces, bueno, vamos a buscar estrategias porque esta persona no puede dejar de tomarse el medicamento, porque va a tener una recaída. Es como el consumidor, está abstinente, dejó de consumir, pero vuelve a consumir y las recaídas son tenaces, son tremendas por el nivel de tolerancia en el cuerpo. Es lo mismo con el medicamento. Entonces, es supremamente importante tener eso presente. Tener en cuenta como todos estos factores y el cuidador, por supuesto, como ya lo hemos mencionado, estar también constantemente en esa autorregulación, en ese acompañamiento, en saber que, venga, usted decidió estar con esa persona es porque pues nunca estaremos sanos completamente, pero sí yo tolero esto, yo puedo estar con esta persona, porque como hay umbrales para el dolor, créanme que emocionalmente también los hay. Hay personas que toleran cierto nivel de, no sé, de actitudes o comportamientos del otro. Entonces, es eso, hasta qué punto yo realmente puedo con esto. Referente a eso y para los dos, cuando una persona tiene un carácter muy fuerte y un temperamento muy fuerte y la otra no, ¿cierto? Y siempre va a estar escuchando, consumiendo todo lo que le dicen, callando y otorgando. Esa persona que está recibiendo todo eso porque su temperamento es más bajo o más débil que la otra persona, ¿en qué se refugia esa persona? ¿O en qué se puede refugiar esa persona? Sí, es clara la pregunta. En Cristo. Ahí se puede refugiar uno. Él es el todo en el todo. Sí, y además porque miren esto. Y pero acordémonos que estamos en el mundo, ¿no? No, sí, pero miren esto, fácil. porque yo sé, Adrianita y yo tenemos una pareja que tiene esa situación, para no mencionar nombres aquí. Y Jesús ha sido el sustento de él, que viene luchando porque su esposa ha estado internada y ha vivido unas crisis psiquiátricas y psicológicas muy fuertes. Adrianita ha sido también apoyo y sustento allí, y Cristo ha sido el único, porque él ha querido soltar la toalla, pero el Señor ha estado fortaleciéndolo, y ahí es donde aparece 1 Corintios capítulo 13, donde el amor todo lo puede, todo lo soporta, pero es Cristo. Si él no tuviera Cristo, hace rato se hubiera tirado la toalla, se hubiera separado, porque está viviendo una situación que no es fácil, que no ha sido fácil, porque su esposa ha sido internada unas 2 o 3 veces en instituciones de sanidad mental, porque ha vivido unos procesos desde el 2020 para acá de una crisis impresionante, y solamente Cristo ha sido el sustento y el sostén de nuestro amigo, porque si no, hace rato él se hubiera ido, la hubiera abandonado a ella y le hubiera quitado el hijo que tienen en común. Mire que, bueno, y el caso que está tratando Álvaro tiene mucho que ver con ya una patología determinada, sí, medicada, sí. Pero cuando todavía no ha llegado sí, allá, ya es clínico, ¿no? Cuando es clínico, sí, pero bastante. Cuando todavía no se ha llegado allá, hay relaciones como las que describe John Álvaro, donde existe esa relación donde el uno, su temperamento lo hace a no expresarse y más bien aguantarse todo el viajado que viene de la pareja a nivel de temperamento, de carácter, de temperamento. Y creo que ahí también está enfermo esa persona, ¿sí? Entendiendo un poco lo que decía Luis al principio, porque si esa persona no es capaz de establecer límites, de manifestar lo que siente a razón de esa relación conflictiva, o sea, no se expresa. Y no se expresa y no saca a flote las cosas de manera sensata, racional, con amor, empáticamente, pues va a vivir en una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar, o vive una vida doble, donde yo aquí soy manso, pero en otros aspectos de mi vida me desato. O sea, todo eso que reprime allí termina siendo, en algún lado tiene que escapar, y eso es síntoma también de una enfermedad, llamémoslo así, mental, o sea, un comportamiento inadecuado en una relación, el que se viva eso que dice. Yo lo entiendo, y escuchando lo que decía Luz, lo entiendo de esa manera, no sé si estoy equivocado.
No, sí, o sea, es que el tema cuando ya hay medicamentos, cuando ya hay un diagnóstico, cuando ya se subió al otro nivel, pues yo creo que ya se rompe como todas las reglas. Porque ya una persona con medicamento ya no le puedes poner límites. Claro. Ya los límites lo está colocando el medicamento. No, claro. Creo que lo controla. No, pero sí se puede poner límites. Uno hace un ¿Seguro? trabajo, sí, seguro. Uno puede hacer un trabajo fuerte también con la red de apoyo. El tema es ese. El tema es que aquí lo hemos mencionado y es, primero, hasta qué punto yo lo acepto. Yo acepto que esa persona tiene un trastorno. Segundo, ¿cuál es mi lugar allí en relación a eso? Porque tendemos a sobreproteger, se tiende a sobreproteger y es un grave error. Es un grave error porque, ojo, cibernautas, tu pareja no es tu terapeuta, no es tu sanador, no es tu salvador. Eso lo hemos mencionado siempre. No. Y no puede cumplir con ese rol. Pero sí el jamás. apoyo. Claro, es que es diferente de ser red de apoyo, es muy distinto tú asumir ese papel de ser una red de apoyo, lo que decíamos ahorita, va a escuchar, va a estar pendiente, ven en qué te puedo ayudar, yo sé que estos alimentos son los que te sirven, duerme bien, descansa, como que le proporciona una serie de elementos que le van a ayudar a él, que van a ser factores protectores en ese proceso que tiene. ¿Vale? Pero es muy diferente a que, ven, pero hace esto, haz lo otro, no solo hace el terapeuta le da las herramientas, el terapeuta le da las estrategias, tampoco es el sanador porque absolutamente nadie tiene el poder de eso, solamente el Eterno. Entonces, ahí sí se pueden colocar límites, el problema es que ahí donde, lo decíamos, estamos tan enfermos y dañados, desafortunadamente a veces se crean unas relaciones simbióticas, sabemos lo que es simbiosis, ¿no? Uno depende del otro. Uno depende del otro, el parasitismo, se crean tantas esas relaciones que es complejo cortar con ese cordón umbilical, es muy difícil decir, venga, qué pena, o sea, entiendo que eres tú el que maneja eso, te puedo ayudar desde este lugar, pero hasta aquí llega como lo que dice el puedo hacer. salmista, no es mi problema, no, es en serio, lo que pasa es que nos cuesta eso. No es que nos cuesta, y más si se trata no solamente la pareja, a veces suele pasar con quién, a veces suele pasar con, no solo con la pareja, sino por ejemplo padres e hijos, sobre todo suele pasar muchísimo en relaciones entre padres e hijos, pero es una realidad que nosotros logremos entender, venga, o sea, hasta dónde llego yo, cuál es mi límite, cuál es mi espacio, porque si no me quemo, me enfermo, o sea, Pero bueno, pero no hemos dado respuesta a esa pregunta. Los límites. O los- No, pero ¿qué refugio, a dónde esa persona que siempre otorga siempre está por debajo de la otra persona porque no es capaz de enfrentar, de hablar, de asumir, de responsabilizarse sobre lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa con esa persona? pero ahí lo estás diciendo, es decir, ok, ¿cuándo vas a asumir? ¿En qué momento Pero, estás? Adri, mira, ahorita mientras hablabas, yo sí dije, no, pero es que ya es muy difícil ponerle límites porque es una persona que te va a manipular, va a decir, pues me voy a agredir, pues te voy a agredir. Entonces, es muy difícil ponerle límites porque siempre está eso al control. Sin embargo, mientras hablabas, dije, claro, sí se puede poner límites, pero desde el principio. Ajá. Desde el principio, cuando uno empiece a notar ciertos comportamientos y no dejar que ese problema avance. Hacienda. Total. Porque en la medida en la que me pide algo y yo salgo y le corro, él va a entender, la otra persona va a entender que va a ser el mecanismo por el cual me va a tener ligado a él. Si desde el principio, corazones sanos, si desde el principio yo puedo establecer ciertos límites, quizás vamos a retrasar, quizás vamos a lograr algo para que ese problema no se siga aumentando. Pero es identificarlo a tiempo. Exactamente. ¿Y dónde se refugia? No, es que la red de O apoyo... lo característico o los casos que han visto, cuál es lo recurrente, Mire, yo les voy a qué hablar situaciones pasan. de una pareja en especial. Ya. Una pareja en especial que, bueno, fue el chico el que pidió ayuda. Se casaron muy joven, tuvieron una niña. El chico estaba con un tema la pareja de él la esposa estaba con un tema de depresión y pues ella había estado hospitalizada, bueno. Ella empezó a manipularlo, sabía que la niña era una forma de manipularlo a él. Él desde ese lugar de papá, él decía, o sea, mi niña, y él feliz pues porque tenía a su hija. Entonces empezó a manipularlo con el tema de su niña y aparte hacía eso, me voy a morir sin ti, entonces él le hacía escándalos, se laceraba al punto de que pues tenían que correr y él estuvo cargando con eso bastante tiempo.
llegó a terapia, bueno, realmente ya no puedo más. ¿Hasta qué punto la vida de esa persona es Claro, mi depende responsabilidad? de esa persona. Exactamente. Entonces lo llevaba mucho a eso. Yo lo llevaba a que, bueno, realmente cuál es tu lugar, tú qué estás haciendo, qué estás cumpliendo. Entonces, a partir, digamos, del proceso y de esos espacios en que estábamos conversando, él llegó a entender esa parte. Primero, eso no es amor. Logró entender que no era amor. O sea, que hay una dependencia. Sí, sí, sí. Él entendiendo que por situaciones que había cargado de su historia de vida, hizo, como tú lo decías ahorita, ese clic, o sea, esta es mi tabla salvavidas, porque a veces se unen parejas, es así, esta es mi tabla salvavidas. Logró entenderlo también de parte de ella, porque pues conocía también parte de su historia. Y entonces no estoy haciendo lo correcto. Si yo realmente tengo un afecto por ella, igual es la mamá de mi hija, si tengo un afecto por ella, yo quiero que realmente ella sane, o sea, ya tengo que darle la responsabilidad del control de su vida, no de la mía. Entonces ahí colocó el límite y obviamente él se separó y dijo, si tengo que irme a una instancia legal por mi hija, me voy a la parte legal, porque ella no tiene por qué manipularme con mi hija y que me la deja ver, no es mi hija y tengo derecho a ella. Entonces es eso, es que la persona haga conciencia de eso. Realmente yo qué estoy haciendo aquí, cuál es mi papel aquí, cómo así que él viene, me grita, me insulta, me ultraja, entonces yo me tengo que quedar callado, o sea, hasta qué punto ese quedarse callado realmente es una sumisión o es algo sano para esa persona. Si la persona se está haciendo, y tú lo mencionabas ahorita, probablemente tiene doble vida, y si la persona lo está utilizando también como, no sé, una forma de conveniencia, hay matrimonios por conveniencia. O victimización. Probablemente. Entonces, si lo toma desde esa postura, la persona ya determinará. Pero es eso, es que uno entienda hasta qué punto. Primero, realmente cuál fue el propósito de unirme con esta persona. ¿Qué estamos haciendo como pareja? Porque es que a veces no nos miramos eso. Yo cuando tengo pareja, yo les digo primero, venga, ustedes se aman así. ¿Y qué es el amor? Cuéntenme en qué es el amor. Porque el tema del amor está muy distorsionado. 2, realmente, ¿qué estamos haciendo juntos? ¿Cuál es el propósito que tenemos? ¿Hacia dónde estamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde estamos remando? O si cada uno está remando de manera diferente. ¿Qué es lo que estamos cargando que no hemos resuelto? Individualmente, primero que lo proyectamos en la pareja, porque recuerden, eso lo mencionábamos la semana pasada, hay un mecanismo de defensa en psicología que se llama la proyección, y es lo que yo vivo, o sea, mi dolor, mi angustia, mi malestar, yo lo proyecto en el otro. Entonces por eso, usted, porque es la más fácil, ¿no? Claro, mientras yo me victimizo. Los defectos los ven. Exacto, entonces yo me victimizo y soy criticón y bueno, cantaletoso y para arriba. Ante ese tipo de personas pareció algo resilloso que son personas que se victimizan, le echan la culpa al otro, mantiene echando la culpa al otro, ¿sí? Y esa persona es la perfecta, pero el malo es el otro. Exacto, pero era un poco lo que decía ahorita Luis Fernando al principio, y es, venga, ¿qué hubo? O sea, es tan fácil mirar, el otro siempre es el malo, ¿y yo qué? Yo me tengo que mirar, absolutamente todos, aquí ninguno puede decir soy perfecto, cero. Sí, todos claro, lo tenemos, sino que es lo que obvio. te digo, es más fácil, los ojos se hicieron para mirar para afuera, no para adentro, entonces es más fácil eso, mirar el error en el otro, que mirarnos a nosotros, porque además no nos gusta. Cuando empezamos, soy defectuoso, Nosotros, la verdad, claro. soy defectuoso, o sea, yo me creo tan bueno y tan maravilloso. Nos cuesta aceptar la verdad, confrontarnos con nosotros mismos es muy duro, muy doloroso. Entonces, claro, el ego por encima de todo, ahí está la prepotencia y el orgullo por encima de decir, venga, es que de verdad yo tengo estos tales y tales defectos, errores. Entonces eso es, en cuanto al caso que tú traías, John Álvaro, es hasta qué punto esa persona realmente hacer conciencia, decir, venga, en serio, ¿yo qué estoy haciendo acá? Realmente, venga, él como pareja me está ayudando a crecer o no, estamos edificándonos, me está ayudando a mí a edificar, porque una pareja es para eso, uno no se casa para ser feliz, falso. Vamos a crecer juntos y para vamos construir. a edificar, exacto, para construir, no para ser feliz. Uno es feliz solo o acompañado, pero el tema es realmente hasta qué punto ese prójimo me está ayudando en ese proceso o está siendo parte de ese proceso de crecer y de construir. Pero o sea, aquí me está dañando, me está destruyendo, me está lastimando. La pregunta es, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿En serio, yo qué estoy haciendo acá? Voy a poner un caso puntual para que lo analicemos. Pues pongamos el caso del adulterio. ¿Listo? El adulterio como algo que genera el rompimiento de una relación de pareja, ¿sí? Donde puede ser que el adulterio esté motivado o se haya dado por una enfermedad mental. Pensemos en la adicción al sexo.
Es una distorsión mental de un individuo cuyo objeto de satisfacción se convierte en algo obsesivo y busca satisfacerlo de esa manera, y obviamente tiene su relación de pareja, casado, y entra en adulterio por esa enfermedad mental, podríamos llamar de alguna manera. En ese contexto, ese problema que tiene esa persona, la otra persona se ve afectada en su integridad, en el respeto hacia con ella misma o él mismo, si se trata de un varón. Allí hay una patología que hay algo que resolver allí, porque esa adicción sexual que tiene esta persona puede estar relacionada con algo que está en su cabeza. Entonces, ese tipo de problemas, y pensando en lo que decía John Álvaro, se hacen clic dos personas que quizás no habían sanado, y la una aguanta esa situación y se puede volver reiterativo, repetitivo. Entonces, ¿cómo manejar en ese contexto esas situaciones? ¿Cuál debería ser la forma? Le quedamos 2-1, hay que empatar. Ese es tu módulo. Con la papa Claro. caliente. No, pero bueno, o sea, como dame más luz. Entonces, no, a ver, el caso es una pareja, uno adicto al sexo, y eso lo lleva a caer en adulterio. Ambos hicieron clic allí, porque eso no llegó por casualidad, ¿sí? ¿Cómo se le da manejo a ese problema que termina siendo un problema de salud mental? Es evidente que se requiere, bueno, eso, primero que la persona logre reconocer esa situación que él maneja. Probablemente, mire, hay personas que les cuesta aceptar y reconocer que tienen alguna enfermedad, que tienen alguna adicción, como nos enseñan en el refugio, todos somos adictos. De alguna u otra manera necesitamos un objeto transicional para calmar, para anestesiar el dolor, el malestar, la ausencia, el vacío, ¿ya? Entonces es importante que logre esa persona como lograr entender y reconocer, ok, qué es lo que está pasando conmigo, y la otra persona es lo que decíamos ahorita, ok, tu lugar, qué, o sea, exactamente qué esperas, qué estás dispuesto a aceptar de parte del otro, porque es que eso es una realidad. Lamentablemente hoy en día hay que uno dice, ¿en serio? Tanto hombres como mujeres lo aceptan. El problema es que estamos viendo a veces tan normal el Sí. comportamiento de adulterio en algunos casos, Sí. que no lo consideramos que eso tiene un origen posiblemente en una enfermedad mental. Pero mira, yo me como que recuerdo y yo digo, un tema de adicción sexual no nació en el matrimonio. ¿No? Y un tema de adicción sexual no nació, caí en adulterio. Te lo aseguro, desde que se conocieron. Ya había ciertos comportamientos que lo mostraban, que lo mostraban sino que son señales que no estamos acostumbrados a detectar. por el estado idiota del alma, por el enamoramiento. Exacto. Porque es un estado idiota, pues, que no nos deja ver más allá. Pero las señales estuvieron. Okay. Las Siempre hay señales. No, siempre hay no señales. entendí esa Siempre. parte idiota. ¿Qué pasó ahí? El enamoramiento Sí. es Las el estado maripositas. idiota del alma. Que no nos deja Ni ver la oye, realidad. ni ve, ni entiende. Sí, claro. Mire, a mi ex esposa le Shakira decía, diría ciega, Sorda, sorda, muda. y y muda. facturando. Eh, Pero esa es la continuidad. a mi esposa le decían, vos te vas a casar con ese man tan orgulloso, petulante y arrogante. Y ella no veía. Y ese era yo. Se lo decían de frente, las señales estaban, pero nadie, digamos, no queríamos entender. Ujú. Entonces, cuando uno dice, ¿y cómo entender esa situación? Ya lo conocían. El que es mentiroso ha sido mentiroso toda la vida. El que es insensible, y el que es adicto sexual ha sido adicto sexual siempre. Okay. Pero volvemos a lo mismo, hacen clic por otras cosas. Y ese clic nosotros dentro del programa lo llamamos 2 pulgas sin ningún perro. Entonces una pulga le chupa la sangre a la otra hasta que se secan. Y eso se mueren las dos, porque no hay perro, no hay un sustento, no hay algo que alimente esa relación, se están chupando entre ellos. Pero todo, digamos, sí, todo ya está dicho. O sea, dentro de la relación ya todo está dicho. Sino que uno, en medio de sus enfermedades y en medio de su necesidad y en Sí. medio de su clamor
porque me saquen de la casa, porque ya no Sí. quiero seguir viviendo aquí en mi casa, porque Por etcétera, el que etcétera, dirán, por el mi que edad, dirán, por la mi edad. soltería. Exacto. Tomamos unas decisiones que decimos no. Hoy, y digamos, es todo un reto. Es todo un reto. Hoy cuando, digamos, yo estoy soltero, hoy cuando alguna persona como que medio le llama a uno la atención, pues uno empieza como a ver más o menos, y uno dice, no, Dios mío, porque realmente uno ya empieza a ver más, como más objetivamente, Más claro. empieza uno a ver más claro. Y en esa medida se torna un poquitico más difícil. No es que tengamos unos estándares, como lo decía ahorita Adriana. Uno tiene hasta aquí cedo, hasta aquí no cedo, Ajá. pero las señales son muy claras, son Total. muy claras. Mire que, pues pensando precisamente en este escenario que puse sobre la mesa, pues igual sabemos que si en algún momento a una pareja llegó a unirse, Pégate Por- el micrófono. por la voluntad del padre se dio, o sea, Sí. así sea el clic que llamábamos, Sí. se llamaron los polos que tenían que llamarse, pero de alguna manera eso lo permitió Dios. Si Dios lo permite y nosotros llegamos a un punto donde somos conscientes de lo que cada uno es responsable de esa crisis y ese problema, y asume cada uno su responsabilidad, honraría el matrimonio buscando Total. solución Sí. para Total. que sanaran ambos. Porque de hecho la última pregunta que creo que no la vamos a alcanzar a desarrollar, pero que yo había puesto era que si estando enfermos ambos dentro de una relación y teniendo una crisis, estando juntos se puede encontrar la solución. O si definitivamente había un momento donde tocaba separarse y buscar sanidad y dejar que en el camino, si después es permitido por la voluntad del Padre, vuelven a unirse. Creo que todas aplican ahí. Yo creo que de alguna manera ya le hemos dado respuesta a esa Ajá. pregunta en términos de que todos estamos enfermos. Sí. Todos tenemos algo. El tema es eso, hasta qué punto yo lo voy yo lo permito, yo lo tolero, Yo lo o sea, manejo. cuál es mi umbral aquí y cuál es el límite que yo voy a colocar, sí, hasta dónde es, porque venía aquí que decir que todos nosotros, no, cero. Hay algo que, exacto, hay algo que sabemos que caprichosos o cantaletosos, orgullosos, soberbios, bueno, eso va a estar allí. El tema es mi lugar en relación al otro, entendiendo de mi esposo es mi esposa, realmente qué lugar le voy a dar, como el tema del respeto que es tan importante y que lo hemos mencionado. Yo sé que yo no puedo pasar por encima de esa persona por muy enojado que esté, por mucho dolor o mucha tristeza que yo tenga en mi corazón, yo no puedo pasar por encima del otro, ¿ya? Aprender a comunicarnos donde la comunicación es lo que nos ayuda a darnos precisamente esos espacios. Pues hoy no te quiero ver, ve y no te quiero ver, ¿vale? Y que la otra persona aprenda a aceptar ese no como es que me odia, no me ama, no, por favor, no deja de amar de la noche a la mañana. Es un límite. Pero exactamente, es un límite, esa persona está pasando por algo. Luego, obviamente, hablarlo, porque es importante siempre ver qué te pasó, porque me dijiste que no y demás. Pero es eso, es que todos estamos enfermos, entonces las relaciones de pareja aquí es una construcción, como lo hemos dicho. Es una construcción que si tenemos claro que nuestro pilar es el eterno, la palabra, y vamos construyendo. Es que ahí está el Exacto. secreto de todo. Total. Es que ahorita hablaba Sí. Luis del sacerdocio, Ujú. y para yo tener claro el sacerdocio tengo que tener claro si yo le creo realmente a Dios. Total. ¿Sí? Entonces, si tenemos eso claro, que yo creo lo que Dios dice y lo que nosotros debemos de hacer, debo empezar a aplicar mi sacerdocio. Entonces, me hicieron acordar algo ahora que hablaba John de que cuando una pareja uno se le encuentra no es por casualidad, sino porque hay un propósito del Eterno, Ujú. ¿cierto? Y ahí hay algo que tenemos que nosotros asumir, Total. ¿cierto? Y es un propósito que el Creador colocó y que debemos de llevarlo. Entonces, esta mañana hablaba con un compañero, yo entraba a la clase, él todavía estaba pegado, estaba haciendo un examen, me dijo, regálame unos minutos, y ya, yo me quedé con él ahí, hablando. Y ella es un señor de edad y tiene con su esposa 51 años. Su esposa tiene un problema de salud y tiene que tomar su medicamento porque ella queda paralizada. Si no se toma ese medicamento, pues queda paralizada por todo. Entonces me decía él que cuando se toma el medicamento, queda por medio de una hora, hora y media, ella inmóvil, o sea, paralizada. Se le olvidan las cositas a la señora. Pero él en su amor me decía, es que yo me azaro estando aquí porque no sé cómo está ella allá. Ujú. ¿Sí? Y hay que hilar el medicamento. ¿Sí? Para mí la construcción del amor no son maripositas como decimos aquí, o
bobaditas como decía ahora, sino de hechos, de acciones. ¿Sí? Eso es el amor. Sí, esos ¿sí? detalles. De una realidad, Total. ya que hay que asumir. Y él en ningún momento deja de asumir esa responsabilidad que tiene que cuidar a su esposa. ¿Sí? Y en el judaísmo hay una expresión que se llama Shalom Bay. Significa la paz Del hogar. del hogar. Y esa paz del hogar, ¿de qué trata? Trata de que tiene que haber un respeto, ¿sí? Tiene que haber tranquilidad, ¿sí? Tiene que haber integridad, tiene que haber un honor hacia las personas, Exacto. una lealtad. Entonces, cuando a mí me hablan del amor y cuando yo tengo el entorno mío y el centro mío es el eterno, es Dios, ¿sí? Yo tengo que entender que cuando yo formo un hogar es una responsabilidad que yo acabo de adquirir. Así es. ¿Sí? Y esa responsabilidad tengo que asumirla. ¿Con qué? Con respeto, valorando a la otra persona, tenga lo que tenga. Total. Sí. ¿Sí? Yo tengo que asumir eso y llevar adelante mi hogar, porque es que de los problemas sociales hoy en día es que el varón no sabe cuál es su rol, cuál es su responsabilidad y cuál es su obligación primero con el Eterno. Así es. ¿Sí? Hay una crisis en el sacerdocio, Total. en el hogar, ¿no? Total. Y las escrituras es clara, ¿no? Si uno cae, el otro le levanta. Sí. Cuando tenemos, como decía John Álvaro, cuando tenemos al Padre como el rey de nuestro hogar, ¿no? Como nuestra guía, y cuando la palabra es la que cimenta en la parte de la lectura nuestro hogar y nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Obviamente que hay que buscar en oración y todo eso, pero la escritura es clara en Eclesiastés 4:10, ¿no? Si uno cae, el otro le levanta, porque es mejor dos que uno. Y también me lleva entonces también el amor todo lo puede, todo lo soporta, porque yo conozco parejas que en este momento él o ella tienen Alzheimer y ahí están, lo mismo que estabas contando del compañero tuyo, están allí y en Claro. medio de unas situaciones difíciles porque el Alzheimer, cuando se pierde la memoria, la persona puede llegar a agredir a la otra, insultarlo, y allí están porque tienen a Es que el eso Señor es muy simple. como su Señor ¿Por y qué Salvador. fuimos creados nosotros? Disculpa, Marita. Fuimos creados para adorar. ¿Para qué? Para servir al Eterno. Y uno de los principales puntos que el Creador colocó es, ya no son dos, son Sí. uno. Sí. ¿Sí? Y la forma de servirle es honrando el hogar. Amén, Ok, así es. pero eso no está ocurriendo. Ah, no. Eso no ¿Pero está por qué? ocurriendo. ¿Por qué no está ocurriendo? No, pues porque nos desconectamos. Totalmente. O sea, Sí. nosotros constantemente recordamos, si Dios no es el centro de tu hogar, no pasa nada. No pasa nada. Punto. Y mira, intencionalmente quiero meterme en camisa de 11 varas, pero cuando decimos, a pesar de que hayan hecho clic en medio de su enfermedad, Dios no se equivocó con ese clic. Dios no se equivocó con esa unidad. Yo me separé por un tema de adulterio. Tanto ella como yo hicimos un proceso de restauración de 1 año y medio. Cuando terminamos el proceso de año y medio, literal nos miramos a la cara y dijimos, separémonos. Esto nunca tuvo ni pies ni cabeza. Nos casamos enfermos y nos separamos. Pero luego alguien me dijo, pero Dios es tan poderoso que su propósito se va a cumplir en ustedes y los va a volver a unir. De eso han pasado 9 años. Y cuando digo me voy a meter en camisa de 11 varas, no sé qué vaya a suceder, pero entiendo que ese es el propósito de Dios. Total. Ese es el propósito de Dios. Y no hay que dudarlo, ¿no? Y no hay que dudarlo. O sea, se está demorando, Los pero tiempos. pero los tiempos para nosotros. Sí, claro. Los tiempos de él, ella está haciendo su proceso. El tiempo de Dios es perfecto. Yo estoy haciendo mi proceso. Pero él no nos hizo clic por error. Por error. No. Correcto. Y muchas veces él permite una separación para hacer una restauración, que era lo que estaba Y hablando eso- John Jairo. También Sí. conozco casos de parejas que al separarse se dieron cuenta que no pueden estar separados y que se aman y llegan a un acuerdo mutuo Sí. de convivencia en paz. Creo que algo que me enseñaron, no sé, ustedes son los expertos, y es como una pregunta, no personalidad sana, sino personalidad adecuada.
porque lo que decía Adrianita, todos tenemos algo dentro de nosotros que nos hace que seamos complejos y seamos difíciles dentro del hogar. Sí, que necesitamos aprender a vivir, ¿no? Mira, yo quisiera con eso que acabo de decir, pues como un mensaje de esperanza para todas las personas que nos están escuchando. Mire, puede haber sido su matrimonio una cosa loca, pero entienda que quizás Dios no era el centro. Y por eso llevaron a estallarse en medio de su matrimonio. Hubo crisis, hubo situaciones que no las supieron manejar porque Dios no fue el centro de esa relación. En mi caso llevo 9 años esperando y es un llamado de esperanza para todos. Hay esperanza para su matrimonio, hay esperanza para la sanidad de su esposa, hay sanidad para el corazón de su esposo, hay sanidad porque el propósito de Dios se va a cumplir. Y algo, permíteme con esto último, Adriana, pero ahorita que hablaban, el soltar a las personas que tienen esos problemas mentales es dejar que Dios sea Dios en la vida de esas personas. Porque cuando yo digo, no, es que te tienes que tomar la sopa, no, es que tienes que coger por aquí, no, es que tienes por acá, tú te estás convirtiendo en Dios para esa persona. Tú eres limitado, como lo que contabas ahorita. El Señor está trabajando y la señora está en su casa, porque no somos omnipresentes. Entrégale la situación de la señora en manos de el que realmente sí es omnipresente y omnipotente. Soltemos las cargas, dejemos que Dios haga y que Él lo va a hacer de manera, su voluntad es agradable y perfecta. Buena y perfecta. Es dejar que Dios sea Dios en la vida de nuestra pareja. Que me voy a hacer daño. No puedo hacer nada. Yo no puedo estar 24 horas cuidando de que no te vayas a tirar por el 5º piso, pero Dios te la encomiendo para que tú seas tú quien la cuide. Amén, así es. Bueno, cibernautas, hemos llegado al final del día de hoy de esta emisión. Sí, todo lo bueno también se acabó. Se pegó, pero vea. De verdad, cibernautas, muchísimas gracias por acompañarnos, chicos, como siempre, súper el programa, gracias por esto. Yo sé que quedaron muchas cosas por hablar, probablemente hay preguntas, hay comentarios y bueno, ¿qué pasa hacia aquí, qué pasa hacia allá? Igual, bueno, estamos nosotros atentos, si ustedes tienen preguntas igual, si es de continuar, continuaremos con el tema, para eso estamos nosotros acá. Exacto, para eso estamos nosotros acá, estamos es para decir eso, hay esperanza, para decir que siempre en las manos del Eterno hay un camino y todo lo que nos sucede es porque tiene un propósito, simplemente Amén. Para ayudarnos a crecer y avanzar. Que nos resistimos, el tema es ese, que nosotros nos resistimos y lo hacemos complejo y lo hacemos doloroso, pero el Padre es como el gran sanador que es, como el buen pastor, está para curarnos, para sanarnos, para consentirnos. Así que cibernautas, si el Eterno lo permite, nos encontramos la próxima semana. Pero antes de irnos, recuerden que aquí los caballeros presentes siempre nos dejan con una perla. Así que chicos, su perla, por favor. Bueno, la mía, parafraseada, porque no tengo ahorita la cita como tal, pero sí creo que pues el mensaje de Yeshua, de Jesús, ha sido el de restaurar la vida de las personas. O sea, él vino a traer ese consuelo a las almas que no lo tenían o no lo veían, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, los temas que hemos hablado de la salud mental y de la relación de pareja, creo que el que haya esa esperanza que trajo Yeshua a nuestras vidas es lo que debemos poner como en el centro para cambiar, para que primero reconozcamos que estamos heridos, que tenemos alguna situación que nos afecta y que si no somos conscientes de eso terminamos afectando al que está a nuestro lado, a nuestro prójimo. Y cuando se nos dice amar al prójimo es eso, precisamente pensar que si yo estoy mal o hay algo fallando en mí, si yo no trabajo en eso, yo voy a herir a la persona que tengo a mi lado, y eso es no amar a la persona. Total. Por eso cuando te amas a ti mismo también estás amando al que está al lado. Entonces creo yo que este tema ha sido muy edificante y a mí me ha servido mucho para comprender muchas cosas que existen y que veo y que me pasan también. Entonces creo yo que es muy valioso todo lo que estamos aquí aprendiendo. Amén, amén, así es. Alvarito. Yo era el último. Era. Bueno, algo que yo coloqué en el grupo esta semana reflexionando, y es que primero debemos estar en paz con el Señor, porque cuando estamos en paz con Él,
automáticamente empieza el proceso de la regeneración, ¿no? La restauración interna. Ahí yo empiezo a sanarme internamente, a amarme, porque cuando no estamos con Cristo, muchas veces no nos amamos, no valoramos lo que somos, lo que podemos llegar a ser. Y hablo de situaciones en mi vida que han pasado. Yo, por ejemplo, antes de tener a Cristo, me daba miedo hablar, era tímido, pero cuando ya llego a los caminos del Señor, el Señor me da la posibilidad de hablar en público, de pararme en un salón de clase, o así sea un grupo de 2 o 3 personas que anteriormente no lo podía hacer. Entonces, cuando ya recibo ese perdón y yo empiezo a valorar lo que Él puede hacer en mi vida y lo que yo soy, y empiezo a perdonar a personas, porque cuando yo llegué a los caminos del Señor, a varias personas llegué y les pedí perdón por las cosas que yo les había hecho en su vida, quizás algún daño no tan grave, pues no fue tan grave, pero igual les pedí perdón a las personas con las que en ese momento estaban cerca y que podía hacerlo, ¿no? Ahora hay gente que se fue y pues no la volví a ver. Y ya después empecé a sentir paz con la creación, paz con mi entorno, y eso me ha permitido a mí entonces poder tener como una guía que ha sido el Señor, y poder tener paz con la creación. Por eso me baso en la primera carta que hablamos ahora: el amor todo lo puede, todo lo soporta. Yo creo que si eso fuera así, Alejandra no estuviera conmigo y yo tampoco estuviera con ella, porque en los momentos de crisis que hemos tenido en el hogar, que Adrianita sabe, ha sido el Señor el que nos ha permitido, y ese ha sido ese cordón de 3 dobleces, porque o si no, yo la verdad hace rato hubiera botado la toalla, y Alejandra hace rato hubiera botado la toalla, pero Yeshua, nuestro Padre Eterno, ha estado allí como la guía. El que no tiene al Señor, pues el mundo termina siendo su consejero, ¿no? Sí, termina. Un día escuché a alguien que le dijo a otra persona: pero yo soy soltera y crié a mi hija, tú puedes criar a tu hija sin esposo. ¿Es posible? Claro que sí, pero era para que abandonara al esposo, ¿no? Y dejara su hogar. Entonces el mundo puede también darnos una mala enseñanza, ¿no? Claro. Mientras que el Señor nos invita a que, si el amor todo lo puede, es luchar y sacrificarse tal como Él se sacrificó por nosotros, ¿no? Así es. Sí, amén. Así es. Tengo una palabra en hebreo que es chasek, que significa bondad. Y esa bondad es un amor incondicional. Amén. En shalom, en paz en el hogar, cuidando el uno del otro y respeto el uno al otro. Y hay una parte de aquí de la doctora, en su parte final de su escrito dice: sanar no siempre significa que los síntomas desaparezcan. Muchas veces significa vivir con ellos desde la paz, desde el shalom. Amén. Una pareja consciente no busca la perfección, sino la comprensión. Aprende a sostener los días difíciles y a celebrar los pequeños avances, reconociendo que el amor auténtico no ignora la fragilidad humana, sino que la abraza. Amén. Amén. Así es. Bueno, no sé si tienes algo para despedirnos No, ya, Luis. hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza completamente, y siempre lo diremos, y hemos visto que ha habido esperanza. Amén, así es. Bueno, cibernautas, de verdad, muchísimas gracias por darnos unos minutos de más, por acompañarnos en este espacio tan importante. Siento que hoy ha sido uno de los días de las emisiones más edificantes que hemos tenido, porque es cierto, nos toca mucho desde lo personal, desde ese reflejo que podemos llegar a ser en el otro, o que somos en el otro. Y nada, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Si Dios permite, nos encontramos la próxima semana, mismo canal, misma hora. ¿Qué tema? Esperemos cómo nos va llevando y nos va guiando el Eterno en este caminar en que estamos. Si seguimos con salud mental, o bueno, la próxima semana, el 20 es el Día del Psicólogo, el 20 de noviembre. Entonces, bueno, esperar, sí, así es. Ojo entonces, con el regalo. Entonces, que es importante en términos de, bueno, realmente hasta qué punto ese papel, ese rol o ese Que profesional, traer una tortica al menos, ¿no? qué papel juega realmente en todo esto. Tenemos que celebrar, Adrianita, el 20. Muchas gracias, cibernautas, y nada, nos encontramos entonces la próxima semana
Shalom, shalom, muchas gracias, chao. Bueno, muchísimas gracias a todos, el Eterno les bendiga, muchísimas gracias por estar allí en la sintonía. Luis Fernando, que ya es de nuestra casa, que ya hace parte del programa, él no viene todos los miércoles, pero cada vez que lo necesitamos de manera puntual, porque son temas que él aborda, que él maneja muy bien. Luis Fernando, detalles, redes sociales, donde te pueden contactar, donde pueden participar de El Refugio de Paz, es que se llama, ¿no? Refugio Hay Esperanza. El Refugio Hay Esperanza. Bueno, de manera muy rápida, calle Quinta A, sí, número 3044, al lado del Parque de las Banderas. Este sábado vamos a tener una clase espectacular. Se llama Familia Botella. ¿Ustedes se imaginan una familia, papá y 4 hijos viviendo dentro de una botella? Y la botella está cerrada y nadie puede salir de allí. Y en medio y adentro de la botella hay un alcohólico. Es una locura, Sí. totalmente. Todos invitados, calle Quinta 3044, 8 de la mañana. redes sociales, Luis Fernando. Instagram, Refugio Hay Esperanza Cali. Tanto Instagram y Facebook. Y Facebook, ahí los ¿A pueden qué hora seguir. es? 8 de la mañana, ¿Hasta qué horas? 11 de la mañana. Tres. Arrancamos a las 8:00 y terminamos a las 10:59. ¿Listo? Sí, bien, bien, Súper bien. cumplidos. Entonces, @El Refugio Hay Esperanza. Refugio Hay Esperanza Cali. Hay Esperanza Cali, hay que poner Sí. en Cali. Y allí te pueden contactar, te pueden localizar y pueden Y acceder. la última cuñita. Sí, Si usted no está en Cali, tenemos sede en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, Palmira, Cali e Ibagué. Y Miami. Y Miami. Sí, Miami, Estamos la- en Miami, la New casa Jersey, matriz. Nueva York, etcétera. Uy, qué Luego bueno. les digo. listo, listo. Entonces, El Refugio Hay Esperanza Cali. Allí pueden contactar y seguir a Luis Fernando y todos los talleres, ¿no? Hablamos de talleres, Sí, ¿cierto? señor. Sí, señor. Que ustedes están dando. El sábado es el de la Casa Botella, ¿no? La familia La Botella. Familia Botella se llama. La Familia Botella. Entonces, miren, 8 en punto de la mañana hasta las 10:59. Muchísimas gracias, compañeros, para todos. Gracias a todos nuestros ciberoyentes. Recuerden, ahora viene Daniela Murillo. Ella es teóloga con una especialidad en psicología psicoespiritual. Y tiene un mensaje que creo que va con lo que venimos manejando nosotros. La herida del rechazo y el amor que restaura, se llama el mensaje del día de hoy de Daniela Murillo, que es una bendición para la Estación del Cielo también. Muchísimas gracias, sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo.com. Les invitamos para que se pasen a la señal que tenemos a través de www.laestaciondelcielo.com. El Eterno les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo para todos.